Semana Cívica debido al 22 aniversario de Nuevo Chimbote vestidos de gala, porque el día de hoy se coronará a la nueva Miss Nuevo Chimbote 2016. Son 10 las participantes y esto se debe gracias a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y al doctor Valentín Fernández a elegir a la favorita. Ahora me encuentro con el doctor Valentín Fernández y por supuesto la Miss Miriam Nuevo Chimbote. Claro que sí. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Alegres porque vamos a tener nuestra nueva representante 2016. La mujer de Nuevo Chimbote es una mujer muy inteligente y muy bella. Claro que sí. ¿Cuáles son las expectativas para este Miss Nuevo Chimbote? El día de hoy damos inicio a la Semana Cívica por el 22 aniversario, doctor. Con mucha alegría y bastante expectativa por la ecoferia, por la Miss Nuevo Chimbote, por el curso marinera, Nanito Verde, Ráfaga, etcétera. Imperdible para no faltar. Y ahora me encuentro con dos personajes de la farándula, por así decirlo, también peruanos, claro que sí, que nos han visitado por el 22 aniversario de Nuevo Chimbote, Laura Borlini y el gran Coqui Belaunde del Perú. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy feliz, muy contento de compartir con una gran amiga, una gran compañera de trabajo, Laurita Borlini, y tenemos el corazón peruano, que es lo más importante. Muy feliz de estar con todos, de la gente, con Nuevo Chimbote. ¿Qué crees que deban tener estas 11 candidatas el día de hoy? Lo que tienes tú, frescura, naturalidad, ese atrevimiento para hablar en cámaras. Ay, muchísimas materia gracias. Gris. Muchísimas gracias. Y nuestra gran Laura Borlini, que viene acompañando al gran Coqui Belaunde. Ya hemos estado un poquito compartiendo, pero queremos saber una vez más cómo te sientes de visitar a nuestra ciudad. Bien, feliz. La gente es súper linda, todo el mundo se nos acerca, nos sacamos fotos, nos piden autógrafos lindos. Muchísimas gracias por el cariño. Y bueno, ahora sí, más que hoy te dije estamos listos, ahora estamos listísimos para empezar. Las chicas se están preparando, no tomen mucho para allá porque se están cambiando, que ahora viene el bikini, el traje, sí, el traje de baño, así que hoy se pone linda la noche. Hoy se pone linda la noche, yo quiero que den un saludo y por favor que vengan, que asistan, porque no es el primer día de la Semana Cívica de Nuevo Chimbote, pero vienen muchísimos más días. Un saludo a todos los neochimbotanos y chimbotanos, Coqui. Un cariñoso abrazo, un saludo fraterno a toda la gente de Chimbote y de Nuevo Chimbote. Gracias por esta invitación y muy feliz, muy contento y que viva Nuevo Chimbote. Con tu Coqui de la Bunda del Perú, te lo digo con el taco. Con el taco, claro que sí. Y tú, linda. Un besote y un abrazo y gracias por la invitación. Es el 22 aniversario, así que un besote y un abrazo a todos los nuevos chimbotanos. Doctor Valentín Fernández, ¿qué tal le parece su nueva reina? Bueno, muy contento, muy feliz porque Nuevo Chimbote está bien representado, que en este caso a través de ella la inteligencia y la belleza se han mezclado y representa muy bien a la juventud y a la mujer neochimbotana. Y es admirable también porque trabaja y estudia y hay que resaltarlo. Hay que resaltarlo y creo que este es un premio que le da Dios y Nuevo Chimbote va a tener a través de ella mucha labor social. Confiamos mucho que así va a ser porque ella ya tiene esas cualidades. Claro. Y bueno, felicitarla y desearle éxito. Cali, Colombia, ¿cómo te sientes? Estoy recontra emocionada y muy agradecida por la decisión en sí del jurado, pero sé que tengo todas las cualidades para representar muy bien a mi ciudad. Voy a contribuir en todo lo que la municipalidad me otorgue, sobre todo enfocarme en los jóvenes, como ya lo he dicho, porque ellos son el futuro. Así que como una joven más, apoyarlos y hacerles valer sus opiniones, ¿no?